Tu hermana necesita tu mansión ahora. Las palabras atravesaron mi mente a las 2:47 de la mañana como vidrios rotos. La voz de mi madre, impregnada de su típica manipulación dulce como la miel, hizo que mi estómago se encogiera mientras miraba las tarjetas de recetas esparcidas por el mostrador de mi cocina. Había estado reorganizando la caja de recetas de mi abuela otra vez, un hábito nervioso que desarrollé desde su fallecimiento. Querida, necesito que hagas algo por mí, ronroneó mi madre a través del altavoz, con ese tono familiar en su voz que me ponía la piel de gallina. Elena va a quedarse contigo por un tiempo. No fue un, ¿te importaría si Elena se quedara? O siquiera un, ¿podrías ayudar a tu hermana? Solo una declaración, dicha con su típica expectativa de cumplimiento inmediato. Apreté el borde del mostrador de la cocina, las recetas escritas a mano de mi abuela temblando bajo mis dedos. Madre, es de madrugada, logré decir, luchando por mantener mi voz firme. ¿Qué está pasando? Oh, ya sabes cómo son estas cosas, respondió de manera despreocupada. Podía imaginarla examinando su manicura perfecta mientras hablaba. Ha tenido algunos problemas en la escuela, necesita un cambio de aires. Hizo una pausa, y sentí el peso de lo que estaba por venir. La casa tiene mucho espacio, después de todo. Es lo que tu abuela habría querido. La casa. Por supuesto, todo volvía a la casa victoriana de mis abuelos que yo heredé. La única cosa que mi madre no podía controlar. Atrapé mi reflejo en la ventana sobre el fregadero, los ojos de la abuela Guadalupe mirándome desde mi propio rostro. ¿Cuándo?, pregunté, ya sabiendo que no me gustaría la respuesta. En realidad, ya va en camino. Estará allí en unos 20 minutos. Las tarjetas de recetas se esparcieron mientras me enderezaba de un salto. ¿20 minutos? Madre, no puedes simplemente. Maravilloso, querida. Sabía que lo entenderías. Hablamos pronto. La línea se cortó. Me quedé ahí, teléfono en mano, mirando el desorden de las tarjetas de recetas. La que estaba encima captó mi atención, el famoso pay de durazno de Guadalupe. El que siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Cosas dulces para tiempos mejores, solía decir. Mi hermana Elena no me había hablado en más de un año, desde el funeral. Ahora estaba a minutos de mi puerta, y algo en toda esta situación se sentía mal. Madre nunca hacía nada sin un motivo oculto, y usar a Elena como peón era exactamente su estilo. Luces de un auto atravesaron la pared de mi cocina mientras un coche giraba hacia el camino de entrada. A través de la ventana, vi a mi hermana salir de un taxi, con equipaje de diseñador a cuestas, luciendo nada como la adolescente rebelde que había salido furiosa del funeral de nuestra abuela. Su cabello perfectamente arreglado y su atuendo costoso gritaban influencia de nuestra madre, y mi corazón se hundió. Esto no era solo un favor simple. Este era el movimiento de apertura en el juego que mi madre estaba jugando, y tenía una sensación horrible de que acababa de ser movida a jaque. Los primeros 3 días de la estancia de Elena convirtieron la pacífica casa de mi abuela en una zona de guerra. Encontré otra botella de vino vacía escondida detrás de las cortinas de la sala, la cuarta esta semana. El sonido de la botella al caer en el contenedor de reciclaje resonó en la tranquila mañana como una acusación. Algunas personas realmente tienen que trabajar para vivir, grité hacia las escaleras, sabiendo que Elena seguía en la cama a pesar de que ya era casi mediodía. Ninguna respuesta, igual que ayer y el día anterior. Estaba a la mitad de mi café matutino cuando mi teléfono vibró un mensaje de la señora Jiménez, mi vecina. ¿Todo bien por allá? Escuché bastante alboroto anoche. Antes de que pudiera responder, Elena apareció en la puerta de la cocina usando lo que parecía ser el vestido de la noche anterior, maquillaje corrido y el cabello despeinado. No hay café, anunció, dejándose caer en una silla. ¿Quieres decir que yo me quedé sin café?, corregí, deslizando mi taza fuera de su alcance. Y necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Dios, suenas igual que mamá, rodó los ojos, pero había algo frágil en su voz que me hizo detenerme. Siempre tratando de controlar todo. No soy nada como ella, solté más fuerte de lo que pretendía. Las palabras flotaron entre nosotras como humo. El teléfono de Elena se iluminó con una notificación, y alcancé a ver el nombre del remitente, Damián Valdés. Mi estómago se apretó. Ese no era el nombre de un amigo.
¿Por qué el decano de estudiantes te está enviando correos?, pregunté cuidadosamente. ¿No deberías estar en clases ahora? Ella apartó el teléfono, pero no antes de que viera sus manos temblando. Es semana de lectura. En octubre. Déjalo ya, Valentina. Se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo. No eres mi madre. No, pero sí soy la persona en cuya casa vives. Respiré profundo, recordando las palabras del abuelo Alberto sobre que la paciencia era más fuerte que la fuerza. Elena, ¿qué está pasando realmente? Por un momento, algo se quebró en su fachada cuidadosamente mantenida. De repente se veía joven, incluso asustada. Pero entonces su teléfono vibró otra vez, y las paredes volvieron a levantarse. No pasa nada, dijo, pero su voz vaciló. Solo necesitaba un descanso. De la escuela, de mamá, de todo. Cuando se dio la vuelta para irse, un sobre cayó de su bolso. Una carta oficial de la universidad asomaba, la palabra expulsión visible en letras grandes antes de que la recogiera apresuradamente. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento vi la misma expresión que había tenido yo hace 10 años, cuando todo en mi propia vida se había derrumbado. Pero antes de que pudiera decir algo, se fue, la puerta principal cerrándose de golpe detrás de ella. Me quedé en la cocina, rodeada de los fantasmas de palabras no dichas, preguntándome si estaba viendo cómo la historia se repetía o si esta vez podría cambiar el final. Los días que siguieron trajeron más preguntas que respuestas. Llamadas nocturnas que Elena tomaba en susurros en el porche trasero. Autos extraños estacionándose a horas inusuales. Los mensajes cada vez más frecuentes de mamá, siempre preguntando sobre la casa, los papeles, cosas que parecían inofensivas pero que hacían sonar todas las alarmas en mi mente. Pasé más tiempo en el estudio de mi abuela, rodeada de sus libros y fotografías, buscando respuestas en el aroma familiar de cuero viejo y saquitos de lavanda. Una tarde, mientras buscaba sus viejos registros fiscales, mamá había estado preguntando sobre ellos también, encontré un diario que nunca había visto, escondido detrás de una fila de álbumes de fotos. Las entradas comenzaron 3 años antes de la muerte de mi abuela, y mientras leía, mis manos empezaron a temblar. Página tras página detallaban retiros sospechosos de sus cuentas, inversiones cuestionables y notas sobre el comportamiento cada vez más errático de mamá. Pero lo que más me impactó fue la última entrada, fechada solo unos días antes de que muriera. Isabela confunde control con amor, igual que su madre antes que ella. Rezo para que mis nietas aprendan un camino diferente. La casa debe ser para Valentina, ella es la única lo suficientemente fuerte para romper este ciclo. Me quedé ahí hasta que se puso el sol, el diario pesado en mi regazo, entendiendo por primera vez que la herencia no era solo sobre la propiedad. Se trataba de protección. De darme los medios para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Y mientras escuchaba los sollozos apagados de Elena a través de la pared esa noche, me di cuenta de que la tormenta no solo estaba por venir, ya estaba aquí. La carta del banco llegó un jueves, mezclada con correo basura y menús de comida para llevar. Casi la pasé por alto, pero el nombre de mi madre en la dirección del remitente llamó mi atención. Lo que leí hizo que mi café se enfriara en mis manos. Había estado usando la casa de mi abuela como garantía, varias veces, para préstamos de los que nunca supe. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la señora Jiménez. Había sido la abogada de nuestra familia antes de retirarse, y ahora necesitaba respuestas más que consuelo. La casa fue dejada para ti, claro y simple, dijo después de que le expliqué. Pero hay algo más que debes saber. He visto el coche de Isabela en el Casino Riverside casi todos los fines de semana. Las piezas encajaron como un terrible rompecabezas, la ropa de diseñador de mamá, que siempre parecía nueva, la manera en que esquivaba las preguntas sobre su firma de inversiones, el tono desesperado en su voz cuando llamó sobre Elena. Un ruido desde el piso de arriba me sacó de mis pensamientos. Encontré a Elena en el cuarto de mi abuela, a medio camino de revolver el joyero, buscando algo. Mamá dijo que podía tener esto, saltó, un collar de perlas colgando de sus dedos. ¿También te dijo que ha estado gastando el dinero de sus clientes en apuestas? El rostro de Elena se puso blanco. No sabes de lo que hablas. La expulsión no fue por tus calificaciones, ¿verdad? Me acerqué, viendo la verdad en su expresión. ¿Qué te obligó a hacer? Necesitaba ayuda, susurró Elena, dejando caer el collar de sus dedos.
La firma de inversiones estaba fallando. Dijo que si podía acceder a algunas cuentas a través del sistema de la universidad. Te usó para desviar dinero. La habitación pareció inclinarse. Y ahora está intentando usar mi casa para cubrirlo. Elena se dejó caer sobre la cama de la abuela, de repente pareciendo muy joven. No sabía qué más hacer, dijo. Perderíamos todo. Mi teléfono vibró, mamá llamando otra vez. Por primera vez, vi su número por lo que era, una señal de advertencia que había estado ignorando durante años. Necesitamos hablar, le escribí en lugar de contestar. Sobre la casa. Sobre Elena. Sobre todo. Su respuesta llegó al instante. Querida, no seas dramática. Todo está bajo control. Miré a Elena, todavía aferrada a las perlas de la abuela, luego a la carta del banco que exponía las mentiras de mamá. En mi mente, escuché la voz de la abuela. A veces lo más amable que puedes hacer es detener a alguien de lastimarse a sí mismo y a los demás. No, escribí de vuelta. Realmente no lo está. Pero lo estará. Presioné enviar y luego me volví hacia Elena. Tenemos que tomar una decisión ahora mismo. Ambas. Sobre quienes queremos ser y lo que estamos dispuestas a hacer al respecto. Las perlas tintinearon mientras las devolvía al joyero, y vi algo cambiar en sus ojos, la misma determinación que sentí creciendo en mi pecho. La semana siguiente fue un torbellino de investigaciones silenciosas y descubrimientos dolorosos. La señora Jiménez me ayudó a contactar a un contador forense que descubrió capas de fraude que se remontaban años atrás. Elena, finalmente libre de la manipulación de mamá, compartió todo lo que sabía sobre la violación del sistema de la universidad. Pero fue el descubrimiento de las firmas falsificadas de la abuela en documentos de préstamo, fechadas semanas después de su muerte, lo que finalmente me llevó al límite. El recuerdo de mamá insistiendo en manejar todo el papeleo después del funeral. Descansa, querida. Yo me encargo de todo, ahora tomó un significado siniestro. La tarjeta de presentación del oficial de policía se sentía pesada en mi mano mientras estaba sentada en mi coche frente al casino. A través de las ventanas polarizadas, vi a mamá salir, con su bolso de diseñador aferrado cerca, el mismo bolso que llevaba cuando me dijo que los arreglos del funeral de la abuela estaban bajo control. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Elena. Se va a reunir con alguien llamado Marco esta noche. Dice que puede arreglar todo. Había pasado la última semana reuniendo pruebas, estados de cuenta bancarios, documentos de préstamos, incluso grabaciones de las llamadas nocturnas de mamá que Elena había hecho en secreto. Cada pieza revelaba una red de mentiras más profunda que se extendía años antes de la muerte de la abuela. Los tacones de mamá resonaron en el estacionamiento mientras se acercaba a una SUV negra. Un hombre con un traje caro salió. Marco, supuse. Su conversación fue breve, pero alcancé a ver el destello de un sobrepasando de una mano a otra. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez era la señora Jiménez. El contador forense encontró algo. La firma de tu abuela en esos documentos de préstamo está fechada 3 semanas después de su muerte. El mundo se inclinó hacia un lado. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La SUV se alejó, y mamá se dirigió a su coche. La observé revisarse en el reflejo de la ventana, ajustando su perfecta máscara como lo había hecho toda mi vida. Antes de pensarlo mejor, salí de mi coche. Hola, mamá. Ella se congeló, luego recuperó su compostura con gracia practicada. Valentina, qué sorpresa tan encantadora. Estaba justo reuniéndome con Marco. Levanté la tarjeta de presentación. Detective Marco Luna. Está muy interesado en esos documentos de préstamo que falsificaste. El color desapareció de su rostro. No entiendes. Estaba protegiendo el nombre de nuestra familia. ¿Robándole a tu propia madre? ¿Usando a Elena para cometer fraude? Todo lo que hice fue por esta familia. Su voz se quebró, mostrando la primera emoción real que había visto en años. No, dije en voz baja. Y tampoco yo. La máscara de mamá se deslizó por completo. No te atreverías a exponer esto. Piensa en el futuro de Elena. Ya lo estoy haciendo. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. ¿Sabes lo que me dijo la abuela antes de morir? La verdad cuesta menos que vivir con mentiras. Nunca entendí lo que quería decir hasta ahora.
mientras me alejaba, mamá me llamó con desesperación en su voz. Valentina, espera. Podemos arreglar esto. Yo puedo arreglar todo. Pero por primera vez en mi vida, no me di la vuelta. Algunas cosas no estaban destinadas a ser reparadas, necesitaban romperse por completo antes de poder ser reconstruidas. 6 meses después, estaba en el jardín de la abuela, arrancando malas hierbas alrededor de sus preciadas rosas. El aire de la mañana era fresco con el otoño, y en algún lugar dentro de la casa, podía escuchar a Elena practicando su presentación para la universidad comunitaria. La señora Jiménez apareció en la cerca con una taza de café en la mano. Esas rosas se ven mejor que nunca. La abuela siempre decía que los jardines son como las familias, respondí, quitándome la tierra de las rodillas. Necesitan tanto raíces como espacio para crecer. El periódico de la mañana yacía en su porche, con el rostro de mamá en la portada. El titular anunciaba su declaración de culpabilidad y su próxima sentencia. Finalmente había dejado de luchar tanto contra los cargos como contra ella misma. Dentro, encontré a Elena en la cocina, rodeada de tarjetas de notas y tazas de café vacías. Alzó la vista al verme entrar, sus ojos más claros de lo que habían estado en años. Recibí otra carta de mamá, dijo en voz baja. Está empezando terapia en prisión. Dice que quiere entender por qué hizo todo lo que hizo. Asentí, recordando mi última visita. Mamá había sido diferente, más pequeña de alguna manera, pero más real. ¿Vas a responderle? Tal vez. Elena barajó sus notas. No estoy lista para perdonarla, pero tampoco estoy enojada ya. ¿Es raro? No. Tomé una de sus tarjetas de notas, una presentación sobre ética financiera. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Es sanar. ¿Qué habrías hecho en mi posición? ¿Habrías delatado a tu propia madre para proteger a tu hermana y a ti misma? A veces, las decisiones más difíciles son las que parecen obvias en retrospectiva, pero en el momento se sienten imposibles. Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber cómo manejarías una crisis familiar como esta. Si encontraste significativa esta historia, por favor dale like y suscríbete para más relatos sobre la familia, la sanación y el valor de defender lo correcto, incluso cuando te rompa el corazón hacerlo. Recuerda, como siempre decía mi abuela, la verdad cuesta menos que vivir con mentiras. A veces, el precio que pagamos por la libertad es lo que más importa. Mi propia madre testificó en mi contra en la corte, afirmando que debía criar al hijo de otro hombre porque, la familia es primero. Pero cuando llegaron los resultados de la prueba de DNA, revelaron mucho más que solo la paternidad, destaparon una red de mentiras que destrozaría por completo a mi familia. Nunca pensé que compartiría esta historia, pero los eventos recientes me han obligado. Me llamo Andrés, y este último año ha sido un viaje lleno de traición, manipulación y la dolorosa realización de que, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser las arquitectas de nuestro mayor desconsuelo. Para entender cómo llegué a este punto, necesitas saber un poco sobre mi infancia. Crecí en lo que llamaría una dinámica familiar complicada. Cuando tenía 8 años, mi hermano menor falleció a los 5 años. Su muerte devastó a mis padres, pero afectó especialmente a mi madre. Ella siempre había soñado con tener una familia grande, pero tras perderlo, los médicos le dijeron que ya no podría tener más hijos debido a complicaciones. Esta pérdida transformó a mi madre por completo. A sus 52 años, sigue atormentada por ello. Durante mi niñez y adolescencia, se volvió extremadamente protectora conmigo, mientras expresaba un arrepentimiento casi obsesivo por no haber tenido una hija. A menudo me hablaba de los nombres que había elegido para la hija que nunca tuvo, pasaba horas con mis primas, comprándoles regalos y tratándolas como a las hijas que nunca tuvo. Mi padre, ahora de 54 años, hizo lo posible por ayudarla a superar el duelo, pero la fijación de mi madre en tener una hija nunca realmente desapareció. Mirando hacia atrás, debí haber visto cómo este trauma no resuelto eventualmente contribuiría a la destrucción de mi matrimonio y familia.
Conocí a Rosa hace 2 años en un evento de la empresa a través de una amiga en común, Liliana. A sus 26 años, Rosa trabajaba como asistente administrativa en un negocio local. Me llamó la atención de inmediato, hermosa, encantadora y aparentemente orientada a la familia. Liliana mencionó que Rosa recientemente había terminado una relación de largo plazo y estaba buscando algo estable. Cuando presenté a Rosa a mis padres, la reacción de mi madre debió haber sido mi primera señal de advertencia. Literalmente lloró de alegría, afirmando que Rosa le recordaba a ella misma cuando era joven. Desde ese momento, mi madre se involucró increíblemente en nuestra relación. Constantemente invitaba a Rosa a comer, la llevaba de compras y empezó a referirse a ella como la hija que nunca tuvo. Rosa acogió esta atención, pasando tiempo con mi madre incluso cuando yo no estaba presente. El comportamiento de mi madre empezó a ser cada vez más preocupante. Defendía a Rosa incluso en situaciones en las que yo tenía preocupaciones válidas, como cuando Rosa cancelaba nuestras citas a última hora o cuando era vaga sobre sus relaciones pasadas. Necesitas asegurarla antes de que alguien más lo haga, decía mi madre, ignorando mis dudas. Después de 1 año de noviazgo, Rosa y yo nos casamos. Mi madre insistió en pagar toda la boda, llamándolo el día perfecto de su hija. Tomó el control de casi todos los preparativos, tomando decisiones sin consultarme. A Rosa no parecía importarle, de hecho, ella y mi madre pasaban horas discutiendo los detalles de la boda, a veces excluyéndome de las conversaciones sobre mi propia boda. La ceremonia fue pequeña pero elegante, con solo familiares cercanos y amigos presentes. Durante la recepción, noté que Rosa parecía distraída, constantemente revisando su teléfono, pero lo atribuí a los nervios del día de la boda. Mi padre me apartó durante la recepción y me preguntó si estaba seguro del matrimonio, diciendo que algo no le cuadraba. Pero yo estaba demasiado atrapado en el momento para escuchar realmente sus preocupaciones. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Rosa renunció a su trabajo, diciendo que quería enfocarse en formar una familia. Yo ganaba buen dinero como desarrollador de software, así que apoyé su decisión. Ella hablaba de querer hacer trabajo voluntario mientras tanto, diciendo que quería devolver algo a la comunidad. Pensé que era una gran idea, le daría algo significativo que hacer mientras trabajábamos en formar nuestra familia. Todo cambió cuando su viejo amigo Tomás, de 27 años, regresó a la ciudad. Rosa mencionó que habían sido amigos cercanos en la secundaria, pero perdieron contacto cuando él se mudó para ir a la universidad. Al principio, se reunían para tomar café ocasionalmente, diciendo que ella lo estaba ayudando a readaptarse a la vida en la ciudad. Mi madre alentaba estos encuentros, diciendo que era maravilloso que Rosa ayudara a un viejo amigo. Pero entonces las reuniones para el café se volvieron más frecuentes. Rosa empezó a llegar tarde a casa, a veces oliendo a alcohol, inventando excusas sobre ayudar a Tomás con varias cosas, ayudarlo a comprar muebles, a integrarse en el ambiente social local, a lidiar con problemas familiares. Cuando expresé preocupación por el tiempo que pasaba con él, mi madre defendió a Rosa, diciendo que estaba siendo controlador y que Rosa solo estaba siendo amable con alguien que necesitaba ayuda para readaptarse a la ciudad. Mi padre intentó advertirme de nuevo, señalando cómo había cambiado el comportamiento de Rosa, pero mi madre lo silenciaba inmediatamente. Lo acusaba de intentar crear problemas en mi matrimonio y decía que solo estaba celoso de la cercanía que ella y Rosa habían logrado. Esto causó varias discusiones entre mis padres, con mi madre siempre tomando el lado de Rosa. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. Un día, llegué temprano del trabajo porque no me sentía bien. Encontré a Rosa y a Tomás en nuestra cama. Lo que hizo que fuera aún peor fue que no parecían ni sorprendidos ni avergonzados cuando entré. Rosa incluso tuvo la audacia de decir, creo que necesitamos hablar. Hice una maleta de inmediato y me fui a casa de mis padres, esperando apoyo y consuelo. En cambio, encontré a mi madre más preocupada por Rosa que por mí. Seguía diciendo cosas como, todos cometemos errores, y necesitas perdonarla por el bien de tu matrimonio. De hecho, llamó a Rosa mientras yo aún estaba sentado allí, diciéndole que viniera para que pudiéramos resolver las cosas. 2 semanas después, Rosa anunció que estaba embarazada.
Inmediatamente sospeché del tiempo, ya que no habíamos sido íntimos por casi 2 meses antes de que la sorprendiera engañándome. Cuando expresé mis dudas sobre la paternidad, mi madre explotó de una manera que nunca había visto antes. Dijo que estaba siendo cruel y que, sin importar quién fuera el padre, necesitaba asumir la responsabilidad porque, el DNA no importa, la familia es la familia. Solicité el divorcio de inmediato, pero Rosa luchó contra él con el apoyo total de mi madre, tanto emocional como financieramente. Para mi absoluto asombro y horror, mi madre realmente testificó en mi contra en la corte, afirmando que yo era un esposo ausente que llevó a Rosa a buscar consuelo en otra parte. Le dijo al juez que el bebé de Rosa merecía un hogar estable y que yo tenía los medios para proveer para ambos. Mi madre incluso se ofreció a ayudar a pagar los honorarios legales de Rosa utilizando el dinero de sus ahorros para el retiro. Mi padre intentó razonar con mi madre, pero ella no escuchaba. Seguía insistiendo en que ese bebé era su oportunidad de finalmente tener la nieta que siempre quiso, sin importar la biología. El juez ordenó una prueba de paternidad una vez que naciera el bebé, pero mi madre continuó apoyando a Rosa durante todo el embarazo, comprando ropa de bebé y ayudándola a montar un cuarto infantil en mi antigua habitación en su casa. Toda esta situación ha destrozado a mi familia. Mi padre apenas habla con mi madre ahora, y yo sigo intentando entender cómo mi madre pudo traicionarme de esta manera. La prueba de paternidad está programada para después del nacimiento, pero mi madre insiste en que no importa lo que muestren los resultados, espera que sea un hombre, y cría a este niño de todos modos. La situación empeoró considerablemente después de mi shock inicial. 2 días después de descubrir la infidelidad, Rosa se mudó con mis padres, diciendo que no tenía a dónde ir. Su contrato de arrendamiento había terminado en su antiguo apartamento, y dijo que no podía pagar un nuevo lugar ya que no estaba trabajando. Tomás, como era de esperar, no quería nada que ver con el embarazo y bloqueó su número. Cuando escuché esto a través de mi padre, no me sorprendí, Tomás tenía fama de huir de la responsabilidad, algo que más tarde descubrí que era un patrón importante en su vida. Mi madre reorganizó por completo su casa para acomodar a Rosa. Convirtió mi antigua habitación en un cuarto para el bebé, gastando miles de dólares en muebles, ropa y decoraciones para el bebé. Incluso inició un fondo para el bebé utilizando el dinero que ella y mi padre habían estado ahorrando para su retiro. Cuando mi padre se opuso, ella le dijo que estaba siendo egoísta y que, este bebé necesita ser nuestra prioridad ahora. La situación en las reuniones familiares se volvió insoportable. Mi madre exhibía a Rosa en cada evento familiar, presentándola como su hija embarazada, y contando a todos lo emocionada que estaba por su primer nieto. Incluso comenzó un chat grupal con todas las parientes femeninas para planear un baby shower, ignorando por completo que yo estaba en medio de un divorcio de Rosa y que el bebé podría ni siquiera ser mío. Luego vino la devastadora información de Liliana, la amiga en común que inicialmente me presentó a Rosa. Me llamó, visiblemente molesta, diciendo que ya no podía quedarse callada. Según Liliana, Rosa y Tomás habían estado teniendo un romance durante meses antes de que lo sorprendiera. Se encontraban en su apartamento durante su supuesto trabajo voluntario en el centro comunitario local. Rosa nunca hizo trabajo voluntario, todo era una cobertura para sus encuentros con Tomás. Pero la parte más impactante de la revelación de Liliana fue que mi madre sabía sobre el romance. Liliana había visto a mi madre, Rosa y Tomás almorzando juntos en un café unos 2 meses antes de que yo los descubriera. Cuando Liliana se acercó a su mesa, mi madre parecía avergonzada, pero rápidamente se recuperó, presentando a Tomás como el viejo amigo de Rosa que estaba ayudándola con algunos proyectos comunitarios. No podía creer lo que estaba escuchando. Conduje a casa de mis padres de inmediato para confrontar a mi madre. Para mi sorpresa, ni siquiera intentó negarlo. Admitió saber sobre el romance de Rosa y Tomás al menos 2 meses antes de que yo lo descubriera. Su justificación fue que no me lo dijo porque tenía miedo de que dejara a Rosa y abandonara al bebé. Esto fue antes de que siquiera supiéramos que Rosa estaba embarazada. La explicación de mi madre fue como un cuchillo en el corazón. Dijo que siempre había querido una hija y nietos, y que el embarazo de Rosa era una bendición disfrazada, independientemente de cómo ocurriera. Realmente me dijo que veía esto como su segunda oportunidad de tener la hija que siempre quiso y que no iba a permitir que mi orgullo se interpusiera en su camino.
Cuando le pregunté cómo podía traicionar a su propio hijo de esta manera, dijo algo que me atormentará por siempre: a veces ser madre significa tomar decisiones difíciles. Rosa me necesita más que tú en este momento. Parecía haberse convencido completamente de que apoyar a Rosa era lo correcto, sin importar cuánto me lastimara. Mi padre estaba en el garaje durante esta conversación, pero escuchó todo. Entró con una expresión de enojo que nunca antes había visto. Confrontó a mi madre por haber mantenido en secreto la infidelidad de Rosa, preguntándole cómo podía hacerle esto a su hijo. La respuesta de mi madre fue acusarlo de nunca entender su dolor por la pérdida de un hijo y por nunca haber tenido una hija. Dijo que él no podía entender lo que esto significaba para ella. Mi padre se mudó a la habitación de invitados esa noche y apenas le habló después. Me llamaba diariamente para ver cómo estaba y se disculpaba constantemente por no haber visto la situación con más claridad desde el principio. Empezó a hablar sobre vender la casa, diciendo que ya no podía vivir bajo el mismo techo que mi madre. El resto de nuestra familia se dividió por esta situación. Algunos familiares, particularmente la generación mayor, apoyaban la postura de mi madre sobre que la familia es la familia, y pensaban que debía asumir la responsabilidad sin importar la paternidad. Otros estaban disgustados por la traición de mi madre y dejaron de hablarle por completo. Mi tía, la hermana de mi madre, en realidad me dijo que el comportamiento de mi madre le recordaba cómo actuó después de la muerte de mi hermano, completamente irracional y sin querer escuchar razones. Rosa empezó a decirle a todos los que la escucharan que yo era el padre y que la estaba abandonando a ella y al bebé. Jugó el papel de víctima a la perfección, publicando actualizaciones llorosas en redes sociales sobre lo difícil que era ser una madre soltera en espera. Mi madre apoyó su versión, haciéndome quedar como el villano que abandonó a su esposa embarazada por un simple error. Perdí amigos por esto. Personas que había conocido durante años se pusieron del lado de Rosa, creyendo su versión de los hechos. Algunos dejaron de hablarme por completo, mientras que otros me enviaban mensajes diciéndome que necesitaba ser hombre y asumir la responsabilidad. Mi madre alimentaba esto diciendo a la gente que estaba siendo terco y cruel, negándome a apoyar a mi esposa e hijo en un momento difícil. El estrés afectó cada aspecto de mi vida. Tuve que tomar tiempo libre en el trabajo porque no podía concentrarme. Mi jefe fue comprensivo, pero sabía que esto no podía continuar indefinidamente. Empecé a ver a un consejero para ayudarme a procesar esta traición, pero era difícil avanzar cuando la situación seguía empeorando. Ayer, Rosa anunció en redes sociales que tendría una niña. Mi madre compartió la publicación, agregando un largo comentario sobre lo bendecida que se sentía por finalmente tener una nieta y cómo no podía esperar para compartir todas las experiencias madre-hija que nunca tuvo. Ni siquiera reconoció que la paternidad estaba en duda o que yo era su verdadero hijo que estaba sufriendo con todo esto. El bebé llegó 2 semanas antes de lo previsto, y con su nacimiento vino el desenlace de una red de engaños tan elaborada que dejó a todos sorprendidos. Mi madre me llamó 6 veces en 1 hora, dejando mensajes de voz cada vez más enojados sobre cómo necesitaba estar en el hospital porque mi hija estaba naciendo. Ignoré las llamadas, pero mi padre me mantuvo al tanto. Los resultados de la prueba de paternidad confirmaron lo que siempre sospeché: yo no era el padre. Tomás lo era. Pero eso solo fue el comienzo de las revelaciones. Poco después de recibir los resultados, recibí una llamada de Sofía, la hermana de Rosa. Entre lágrimas, confesó un plan tan calculado que parecía casi increíble. Rosa y Tomás habían estado saliendo en secreto por más de 6 años, incluso antes de que la conociera. Nunca rompieron como ella había afirmado. Tomás no estaba listo para casarse ni para tener un bebé, así que idearon un plan juntos. Rosa encontraría a alguien estable y exitoso para casarse mientras continuaba su relación con Tomás. Yo fui su objetivo por mi buen trabajo y lo que Sofía llamó mi reputación de buen chico. Pero la revelación más devastadora fue sobre la implicación de mi madre. Ella había descubierto su plan aproximadamente 3 meses después de mi matrimonio con Rosa, cuando pidió prestado el teléfono de Rosa y vio algunos de los mensajes entre ella y Tomás. En lugar de decirme, mi madre confrontó a Rosa en privado. Rosa, siendo la manipuladora que era, jugó perfectamente con el desesperado deseo de mi madre de tener una hija y un nieto. Le prometió a mi madre que, una vez que tuviera un bebé,
le permitiría ser la abuela principal e incluso le pondría el nombre de mi madre al bebé. Con los resultados de la prueba de paternidad y las capturas de pantalla que Sofía me envió, creé una publicación detallada en redes sociales exponiendo todo. La respuesta fue abrumadora. Antiguos amigos que habían cortado lazos estaban pidiendo disculpas. La hermana de Rosa incluso salió a la luz pública con más detalles sobre su plan, incluyendo cómo Rosa y Tomás se reían del apoyo de mi madre a su plan. La reacción de mi madre fue quizás la más sorprendente. En lugar de admitir su error o disculparse, se aferró a su posición. Se presentó en mi departamento, histérica, diciendo que nada de esto cambiaba nada, que aún debía ser la persona madura y criar a este niño porque ella es inocente en todo esto, y el DNA no define la familia. En realidad, trató de argumentar que esto era el plan de Dios para darle la nieta que siempre quiso. Mi padre, que estaba presente durante esta confrontación, finalmente estalló. Le dijo que necesitaba ayuda profesional y que su obsesión con tener una hija había destruido a nuestra familia. Anunció allí mismo que presentaría una demanda de divorcio. Mi madre se derrumbó por completo, alternando entre rogarle que se quedara y acusarnos a ambos de ser crueles y sin corazón. Hoy estoy trabajando en reconstruir mi vida. Mi padre se ha mudado conmigo temporalmente mientras su divorcio sigue adelante, y ambos hemos bloqueado a mi madre, a Rosa y a Tomás de todo. Esta experiencia me ha enseñado que a veces las personas que comparten tu sangre no son tu verdadera familia, y que defenderte a ti mismo, incluso contra la familia, es crucial para tu propio bienestar. Mientras escribo esta última actualización, no puedo evitar preguntarme, ¿qué harías si tu propio padre te traicionara por alguien que te había engañado y lastimado deliberadamente? ¿Habrías enfrentado a tu familia como yo? La sección de comentarios está abierta para tus pensamientos y experiencias. No olvides darle me gusta y suscribirte si esta historia resonó contigo de alguna manera.